Muy bien, aquí estoy de nuevo. Vamos a intentarlo una vez más. A ver. Si veis que no con... A ver. Invitar. Ok. Hola, Cris. ¿Seguís ahí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Acepto a Lucía. Ah, Lucía, otra, qué bueno. Es que son las 8. Yo siempre pienso que a las 8 es muy tarde para mí. Sí, a estas horas ya, pero claro, nos tenemos que adaptar también Por supuesto. a los horarios, que esto ya es mundial. Los horarios en Ecuador, que es donde está Carolina, nuestra invitada, es la una del Sí. mediodía es. Claro, allí Claro, están fresquitos todavía. Ay, me sí, dice que sí. no puede unirse. Pues ¿por qué? Ay, pues entonces ya no sé. Ya técnicamente acepto tu invitación, Carolina, y también te invito, pero nada. Vaya, pues Qué aquí bien. ya mi conocimiento de Instagram es limitado. ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí, ¡Ay, sí! lo hemos conseguido. Por fin, por fin. Qué Bienvenida. barbaridad, no sé qué pasaba. Y Esto, vamos a esto tirar la querrá toalla. decir algo, querrá decir algo. Bueno, bienvenida Carolina. Y gracias a los que habéis Muchas estado ahí gracias. por vuestra paciencia. Sí, Cris dice, Mm, probad de otra cuenta. Ya está, Cris, ya. La tenemos aquí a Carolina. ya lo conseguimos. Bueno, Acá ¿cómo estamos, estás? sí, bravo, bravo. Bueno, Muy conoces a bien, muchas Lucía. gracias. Conoces a Lucía, yo soy Eva y la que está Yo, debajo, a tu Carmina. lado, es Carmina. Así que Hola damos la chicas, qué bienvenida. Bueno, gusto conocerlas. Falta Juan Ramón y nada, te damos la bienvenida a este espacio. Bueno, te dejo que te presentes, aunque ya hemos hablado un poquito de ti mientras esperábamos, pero preséntate, Yo las Carolina. escuchaba. Muchas gracias, gracias, gracias. Yo las escuchaba así desesperada porque les mandaba la solicitud para unirme y me decía, no se puede enviar su solicitud. Y era, pero ¿por qué? Si ya me había dejado entrar. En fin, bueno, ya lo hemos conseguido, pasamos la prueba. Gracias, hola Lucía, hola Eva, hola Hola. Carolina. Hola. Gracias por esta invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes. Eh, Agradezco la presentación que fueron haciendo en el ratito anterior. Soy Carolina Iribarnegara y como les contaba Lucía, soy terapeuta integral justamente. Y como comentaban, y claro, yo no podía comentar porque no me permitió unir, justamente, sí, la forma de trabajo que tengo es un poco una visión más integral del ser humano, una visión donde vemos que nosotros como seres humanos no somos solamente partecitas aisladas, sino que somos un todo y que cuando se desajusta una situación de nuestra vida o una parte orgánica inclusive de nuestra vida, nos va a afectar en todos los sentidos. No nos afecta solo, si me duele la rodilla no es que solamente me afecta la rodilla. De hecho, si me duele la rodilla mucho tiempo, se me va a empezar a afectar otras partes de mi cuerpo también por un tema de postura, por el dolor, ¿no? Porque uno va adoptando como, a ver, ¿cómo puedo hacer que no me duela? Y claro, esto empieza también a generar disfunciones a nivel también orgánico, a nivel fisiológico y obviamente a nivel emocional. Si estamos mucho tiempo con un dolor físico, obviamente va a impactar en el área emocional. Entonces, un poco desde este lugar es que tratamos de ver al ser humano y de entender, como decíamos, ¿no? Que somos un poquito más que la suma de las partes. Hmm. Concepto muy matemático y real, pero que va un poco más allá de todo esto, ¿no?
Entonces esa es la visión con la que trabajo en consulta. Qué bien. Sí, bueno, se une, ¿no? A la visión que tenemos nosotros también como terapeutas, Sí, ese todo, ¿no? De tener en cuenta, aunque cada uno a lo mejor tenemos como una especialidad, estamos más enfocados a lo mejor en alguna parte del ser, pero se tiene en cuenta esa visión, eso, holística y integral. Bueno, nos vas a hablar esta tarde-noche de gestión emocional. Vasto tema, diría yo. Y Sí, por los tiempos que corren, muy necesario, ¿no? De hablar de todo esto de las sí. emociones, de cómo, Ajá. Yo creo cómo que es, influyen, ¿no? En la vida cotidiana, porque somos emoción. mm, somos emoción, justamente. Yo creo que una gran carencia que tenemos, creo que a nivel mundial, obviamente no es que conozco todos los países del mundo, ni mucho menos, pero creo que una de las improntas es la carencia de educación emocional que tenemos los seres humanos. Porque sabemos de repente resolver un problema matemático, que está muy bien, pero no sabemos gestionar una situación cuando hay una emoción que nos trasciende o que nos abruma, ¿no? Frente a una situación emocional muy compleja, a veces sentimos que nos faltan herramientas, entonces volvemos a buscar eh, evasiones muchas veces, o la forma de no sentirlo. Cuando uno tiene una frustración muy grande, por ejemplo, buscamos la manera de no sentirnos así, o queremos estar bien ya, o tenemos una situación entre manos que no necesariamente podemos resolver, o que inclusive ni siquiera depende de nosotros resolverla, y empezamos a trastabillar, ¿no? A no saber muy bien por dónde ir, y en realidad lo que nos está faltando es justamente este espacio de introspección, de saber qué me pasa a mí en esta situación y cómo puedo gestionar esto, porque finalmente lo único que realmente depende de nosotros es la actitud con la que nos enfrentemos a las situaciones. A veces está en nuestras manos cambiarla, pero otras veces no. Mm. Y cuando no está en nuestras manos cambiarla, es cuando empezamos ahí con una lucha interna, con una dicotomía que no nos permite como salir de ese pantano. Es como entrar en arenas movedizas y Mm. uno siente que cada vez se hunde más. Y capaz que es mejor quedarse quietito, pero obviamente es muy difícil hacerlo. Entonces empezamos a dar manotazos de ahogados, como decimos en Uruguay, pero no logramos salir, cada vez nos hundimos más. Entonces, realmente, y creo que, bueno, como un poquito conversábamos con Lucía el otro día, la pandemia que hemos vivido y que estamos atravesando a nivel mundial, creo que fue una de las cosas que dejó más en evidencia, ¿no? La necesidad de educarnos emocionalmente y entender qué podemos hacer con esto, porque bien, como bien decías, Eva, somos emoción, somos pensamiento, somos un cuerpo físico, somos un ser, eh, vamos a llamarlo espiritual, no necesariamente con connotaciones Mm. religiosas, sino con la relación que tenemos con nosotros mismos y con esta percepción de trascendencia que podemos tener. ¿Mm? Mm. Entonces, es importante entender que no todo vamos a resolver con nuestro hemisferio izquierdo, que hay cosas que necesitamos empezar a desarrollar a través del hemisferio derecho y empezar a conectar, ¿no? Con este hemisferio derecho. No quiere decir que nunca lo use. Obviamente nosotros usamos los dos hemisferios cerebrales, pero en dónde ponemos el énfasis, ¿no? Y que el hecho de haber nacido con una predominancia del hemisferio izquierdo no significa que el derecho está ahí de adorno para Sí. completar lo que me falta de cabeza, ¿no? De cráneo, sino que está ahí y está para algo. pero Mm. Carolina, una cosa, entendiendo que las emociones simplemente es una reacción del cuerpo ante un estímulo que ha recibido, debe haber una asociación previa Ujú. que se ha hecho, ¿no? Entonces, una emoción, vale que, que claro, evidentemente la gestión de las emociones es súper importante, pero para no llevar más allá el proceso, pienso, físico de la persona, ¿no? En sí. Porque siempre, quiero decir, la solución real de lo que te ha provocado ese conflicto emocional no tendrá también una, una revelancia en cuanto a lo que estás pensando o posiblemente lo que estás haciendo con esto.
Es decir, la emoción simplemente es una reacción del cuerpo. Por lo tanto, no solucionas el conflicto, simplemente sales de la situación de malestar. ¿O cómo lo ves? Sí, a ver, obviamente vamos a hacer una diferencia primaria entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Una emoción es, como bien decís, una reacción, ¿sí? Es una reacción, tenemos una reacción emocional frente a algo que vemos, que pensamos o que internamente percibimos, ¿sí? Porque la emoción puede estar despertada por algo que veo afuera o por algo que empiezo a procesar justamente a nivel mental, ¿sí? La emoción es un mecanismo de reacción que me va a permitir prepararme para una situación X. El sentimiento es una emoción que se prolonga en el tiempo. Digamos que la emoción se transforma en sentimiento. Es algo que ya es más estable. Pensemos en cuando conocemos a una persona que nos interesa, que nos gusta, que nos atrae. La emoción es una emoción de atracción, una emoción de, inclusive puede ser hasta embelesamiento, ilusión, como queramos llamarle, enamoramiento, ¿sí? Esta emoción sostenida en el tiempo empieza a alimentarse de la convivencia, del irse conociendo, del apego, se empieza a desarrollar el apego y entonces se transforma en un sentimiento. Las emociones tienen una función principal, que es justamente la de reaccionar frente a algo, desarrollar una acción frente a un estímulo, que puede ser interno o externo. El tema está cuando estas emociones o son bien desbordantes o se sostienen en el tiempo. Por eso entonces hablamos de la necesidad de la gestión emocional, pero no independientemente del pensamiento y de la sensación inclusive física. ¿Qué pasa con una emoción de miedo? La emoción de miedo, la función que tiene es prepararnos, ya sea para reaccionar y defendernos, o que la reacción sea huida, ¿verdad? Y esto genera una reacción fisiológica en el cuerpo. El cuerpo los músculos se van a inyectar de sangre, tenemos un alto nivel, se dispara el cortisol, se dispara la adrenalina, la noradrenalina, etcétera, y nos preparamos para la reacción, para la protección. Incluso uno puede ver que se dilatan las pupilas, en fin, hay una serie de reacciones físico-químicas en el organismo provocadas por el miedo. ¿Esto es malo? Evidentemente que no, porque si yo estoy frente a una situación donde tengo que defenderme, menos mal que tenemos el miedo ahí, que nos prepara para todo esto. Ahora, ¿qué sucede si todo lo que yo percibo despierta en mí el miedo constantemente? Tendré una reacción físico-química constante en el cuerpo y esto me va a exigir la máquina, voy a decirle así al cuerpo, va a exigir la máquina, va a exigir el cerebro, va a exigir a nuestros órganos internos, a estar siempre en esta modalidad de reacción. Y ahí en todo caso es cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación que necesitamos gestionar justamente. ¿Por qué? Porque esto no solamente va a generar esta reacción a nivel física, sino también a nivel psicológico, a nivel emocional. Si nosotros estamos, y puse la emoción del miedo porque es como la más evidente, tal vez, para entender que nos genera un problema si está todo el tiempo presente. Inclusive podemos hablar entonces de que esta emoción ya deja de ser solamente una emoción y pasa a ser un estado de ánimo. Y entonces de repente allí podríamos llegar a tener como consecuencia ataques de pánico, podemos llegar a tener como consecuencia obviamente ataques de ansiedad, consecuencias físicas a nivel de nuestros órganos internos, hígado graso, colitis, problemas digestivos como así como que de cajón, ¿no? Esas son las primeras que empezamos a tener. Por eso es importante el gestionar cómo estamos sintiendo a nivel emocional, pero también cómo estamos, como bien decías, Lucía, pensando, cómo interpreto la realidad que tengo. Y ahí hablo de gestión emocional, obviamente no negando la gestión psicológica, porque van de la mano, sería casi imposible separar una de la otra. No sé si queda contestada la pregunta. Sí. ¿Eres de las que piensa, perdona Eva, Luz, eres de las que piensa que
la polaridad del miedo es el amor o es la valentía? Qué buena pregunta. Yo creo que el amor lo que pasa es que nos envalentona, porque de alguna forma cuando amamos, de la mano del amor surgen un montón de cualidades, si se quiere, como la valentía, el coraje, la intrepidez, la motivación. Entonces, ¿cuál está del otro lado? Depende desde dónde empecemos a contar. Yo creo que son una línea de estados internos que se van a disparar a partir de la ausencia del miedo o de la correcta gestión sería del miedo. Porque el tema acá no está en dejar de tener miedo o no tener miedo nunca o erradicar de nuestra vida el miedo. Por lo que comentaba antes, es importante, es una emoción que lo que hace es permitirme preparar para enfrentarme a una situación. Esta situación puede ser un examen que tengo que dar de universidad, ¿sí? No necesariamente un ladrón que entra a mi casa. Frente a un examen, tal vez yo me pongo un poco temerosa y tal. ¿Qué va a ser el miedo a perder el examen? Que me ponga a estudiar, que accione, ¿sí? Entonces, no es que el miedo sea malo, el tema es cómo se establece en mi vida y si me condiciona o no me condiciona. Y ahí entra el tema de la gestión emocional. Si una emoción me está condicionando a nivel inconsciente en mis reacciones, es que realmente podríamos decir así, tenemos un problema frente a esta situación. Entonces, ¿qué está opuesto al miedo? Todo esto que decimos. El amor tal vez como base, ¿sí? O la valentía para amar sería. O sea, hay que ser valientes. También, Hay que ser valientes para amar. sí, porque muchas veces con ese amor viene el miedo, ¿no? Y ahora soy vulnerable, me pueden lastimar, me puede volver a pasar lo mismo que ya me pasó, puedo sufrir, qué miedo, qué miedo. Yo creo que el amor además es como un gran vacío, entonces genera vértigo. ¿Y ahora salto o no salto? Lo que pasa que no pregunta, ¿no? El amor ahí, boom, nos tira de cabeza. Así es. Sí, estaba pensando en emoción, emotion, energía en movimiento. O sea, vendría, o sea, la emoción, como bien dices, ¿no, Carolina? Para que actuemos, para que pasemos a la acción. Y en ese momento en que pasamos a la acción, digamos que la emoción ya no tiene, o sea, ha hecho su función, ya no tiene razón de ser, pasamos a otra cosa, o sea, vendrá otra emoción, ¿no? Porque siempre están ahí pululando. Pero es eso, es importante tener esa noción de movimiento, bueno, creo yo, y que no se estanque, porque cuando, como bien dices, cuando se estanca es cuando pues eso, pasamos a un estado de encerrado, ¿no? O encerramiento, no sé si está bien dicho, a partir de esa emoción. Y ahí es cuando vienen, pues, todos esos trastornos o psicológicos o mentales o bien del físico, porque, ¿no? Según esta visión de que todo es uno, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo con varias dimensiones, digamos. Pero es Pero eso, ¿qué pasa? nos Sí, invita a pasar a la acción. ¿Perdona? ¿Qué pasa cuando necesitas de una emoción, necesitas mantenerte dentro de una emoción, pues igual para encontrar tu lugar, para posicionarte, para de alguna manera hacer un cambio, ¿no? O simplemente buscarte el sitio en el entorno. ¿Entendéis por dónde Mm, voy, no? Hay veces que el amor no te lleva, el amor no te da. Tienes que enfadarte, tienes que posicionarte, tal vez tienes que rebelarte, en fin, ese tipo de emociones de las que huimos, ¿no? Pero a veces son necesarias para que se nos oiga, para que se nos, ¿no? Para encontrar el lugar, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Hasta cuándo lo alargamos? claro, claro. ¿Cuál es el punto medio? En realidad es un tema casi filosófico, podríamos decir. El tema está en
si soy esclavo de la emoción o si de alguna manera puedo tomar esta reacción como un llamado de atención. Porque, a ver si entiendo por dónde vas, Lucía. Cuando uno... El tema de gestionar las emociones no es no sentirlas, no es que no aparezcan. ¿Mm? Porque cuando me enojo, cuando tengo una reacción de enojo, no voy a poner aquí la agresividad o la violencia, no nos vayamos a los extremos tal vez. Esto que decís, como que la emoción aparece o la tengo que buscar para posicionarme, ¿no? Esto significa que va a haber detrás de ese enojo una indignación probablemente, un sentirme tocado en mis valores, como decía, un llamado de atención, porque tampoco el objetivo es no tomar acción, justamente es tomar acción desde el lugar correcto. Inclusive podríamos llamarle un lugar consciente, un lugar donde ha habido un discernimiento. ¿Mm? Tal vez de lo que estaríamos hablando sería de la motivación, en este caso, ¿no? De cómo me motivo a accionar. ¿Te entendí bien, Lucía? ¿Por dónde va tu planteo? Sí, más o menos por ahí, pero es que mi postura era que sí que hay que, quiero decir, hay que saber gestionar las emociones y tal, pero a veces hay que también saber utilizarlas a favor, ¿no? Porque también Ah, claro. son es una forma de ir, ¿no? Como posicionándote, ¿no? Ante ti misma, yo en mi caso, ante los demás, a veces, y las emociones que se suponen que en ocasiones son aparentemente malas, ¿no? Tienen esa connotación porque tienen esa impronta de romper con lo que tenemos entendido de que siempre debe ser todo ideal y perfecto. Pero yo me refiero, claro, mi pregunta es cuando tienes que abusar de forma consciente totalmente, ¿no? De una emoción que por supuesto no te agrada, pero es la única manera. Eso es tal vez muy conductista en este caso, Es que- porque el abusar de una emoción desde el punto de vista de la salud psicoemocional ya nos está planteando un exceso, porque estamos abusando de... Si yo necesito abusar de un enojo o abusar, que como bien planteabas, y me gustaría rescatar esto, ¿no? Tendemos a catalogar emociones positivas y emociones negativas, emociones positivas y emociones tóxicas. Las emociones en sí son emociones y aparecen para mostrarnos algo, ponen sobre la mesa algo. Si yo necesito estar enojado o indignado para accionar, estoy en un modo muy reactivo, no estoy utilizando tal vez el discernimiento, no estoy aprovechando lo que la emoción me mostró y necesito tirar de un enojo, de una indignación, Sí, pero de un cierto, de perdona que una te corte. sensación de Es violencia. cuando, Dime, vale, dime, es cuando la opción, voy a poner un ejemplo así más global, ¿no? La sociedad, por ejemplo. dale. Es si algo no funciona bien, todos lo sabemos. Esto es un ejemplo que me estoy sacando de la manga, no sé, yo no quiero entrar ahí, ¿no? Pero para que se vea, ¿no? Es por imposición, estamos viviendo algo que no nos gusta. ¿De qué manera, de qué manera de qué manera nos hacemos ver, nos hacemos entender? ¿Sabes? A buenas, y si a buenas no se puede, ¿entiendes por dónde Será voy? malas. Sí, sí. Pero a ver, lo que quiero decir no es que vayamos, no para nada, estoy incitando a nada, ¿no? Pero sí que me refiero a que hay momentos en que se impone la necesidad de un comportamiento que a lo mejor no es el que tú elegirías. Pero, ¿y si no, de qué manera? Ahí me refiero, si tienes algún truco o una carta bajo Para la no ir a manga los quiños. a eso. Aquí nos Ya. ponen un comentario
Chris, que dice tomar una emoción como una brújula. Podría servir de esa manera. A partir de esa emoción que se ha desbordado, tomarla como ya una guía para saber hacia dónde tienes que ir, ¿no? A ver, creo que la emoción es una explosión, es un estado que explota dentro de nosotros. Por eso estamos muy emocionados, ¿no? Sea cual sea la emoción que estemos sintiendo. El, el indignarme frente a una situación de injusticia, por ejemplo, el que me nazca defender a una persona que está en inferioridad de condiciones por la situación que sea, o que está siendo maltratada, o que para mí percibo que es injusto lo que esta persona o como sociedades estamos viviendo, tendremos siempre dos opciones, que será la reacción instintiva que la emoción me puede proveer, o para eso tenemos nuestra corteza prefrontal, que nos va a decir, hey, regulemos las emociones. Las emociones son muy basales, pertenecen al sistema límbico en nuestro cerebro, que es un estado inconsciente, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, somos inconscientes al 100%, nuestra corteza prefrontal todavía no está del todo desarrollada en su función. Por lo tanto, no tenemos esta regulación cognitiva, esta regulación consciente, la conciencia de sí. Esto se va desarrollando con el correr de los años. De hecho, hoy por hoy las neurociencias, y acá nos van a cerrar muchas cosas, plantean que la corteza prefrontal, el neocórtex, se termina de desarrollar en su función alrededor de los 21 años. 21 años. Somos unos básicamente completos inconscientes, medianamente, hasta que cumplimos unos 21. En fin, somos inmaduros en este sentido, y no tiene ningún tono despectivo la palabra, es así, es un tema evolutivo, de desarrollo. Esto quiere decir que entonces, probablemente, las decisiones que nosotros hemos tomado antes de los 21 años, caramba, tenemos que decidir la carrera antes de esa edad, van a estar teñidas con un gran componente emocional, con un gran componente límbico, con un gran componente inconsciente inclusive, o subconsciente. ¿Va? No es que cumplimos 21, maduración. No, obviamente venimos madurando en el correr de los años. Pero ¿qué pasa? La gran capacidad del neocórtex es que nosotros podamos pensar, que nosotros podamos gestionar a nivel justamente consciente, desde un punto de vista únicamente psicológico estoy hablando, no estoy hablando de conciencia a nivel trascendental. Nos va a permitir regular justamente el mundo emocional, porque el mundo emocional es muy instintivo. Pensemos en las emociones primarias. Las tiene un animal y las tenemos nosotros como animales intelectuales que podemos llegar a ser, ¿no? Pero entonces, la emoción puede ser gestionada o puede ser manifestada a nivel muy primario o muy instintivo, o podemos regularla a nivel consciente y darle una impronta o darle una conducción más saludable. Porque mi reacción, si a mí vienen y me pegan, sea físicamente o sea psicológicamente, mi reacción va a ser de defensa, de dar un golpe, de defenderme con un golpe. Físico o verbal, ¿no? Me lastiman, lastimo. Me pegan, pego. Eso es, digamos que la fórmula básica de la emoción. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo estar muy indignado por una situación personal o como colectivo. Podemos estar muy indignados frente a esto y tirar de la emoción, pero regularla, objetivizarla, pensar la emoción, y ahí es donde hablo de la gestión emocional, y plantear no la reactividad desde el instinto, sino una acción proactiva en vez de una reacción. ¿Y qué va a dar esto como resultado? Una forma de actuar tal vez distinta.
esto no lo digo yo, Gandhi planteó una nueva forma de rebelarse frente a una situación de injusticia, y no desde el como no me escuchan voy a levantar más la voz, como no me escuchan voy a golpear, como no me escuchan vamos a tomar las armas. Yo no digo que una sea mejor que la otra, no soy quien para ponerme en ese lugar, ¿sí? Pero de repente la idea es poner sobre la mesa que sí han habido otras formas de gestionar las emociones que me generan una gran impotencia, una gran injusticia, que yo estoy haciendo un juicio finalmente, ¿no? Hago un juicio frente a una situación y reacciono, o acciono. Cuando yo hablo de reacción, voy a hablar desde este lugar más instintivo. Cuando hablo de acción, está filtrada por el consciente, está filtrada por esta capacidad que tenemos a nivel de neocórtex de pensar las situaciones y decir, bueno, vamos a ver cuáles son los pros y los contras de lo que estoy haciendo. Finalmente, esto es mejor que esto, dependerá muchísimo, ¿no? Porque desde este planteo que vos haces, Lucía, obviamente, si situaciones de nuestro pasado como humanidad no hubieran tenido una reacción, incluso de lucha hasta física, hasta derechos que hoy gozamos tal vez no existirían, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se puede tirar de ahí? En realidad, se puede tirar siempre de estas situaciones. El tema es justamente cómo la terminamos de plantear hacia afuera, cómo la proyecto, cómo eyecto lo que está sucediendo a nivel interno. ¿Mm? Eso supone, Carolina, revisar todas tus creencias, tu experiencia, porque el hecho de reaccionar o proaccionar va de una primero que te tienes que parar, ¿no? O tienes que tomar como una gran respiración. Y ahí entra todo, o sea, tú vas a actuar de una manera o de otra según las creencias que tengas. Si siempre has creído que, o te han enseñado en tu casa o en la sociedad, que si te pegan una, tienes que pegar, ojo por ojo, diente por diente y tal, claro, tu planteamiento supone revisar esa creencia y transmutarla o cambiarla ¿no? Tal vez por lo menos preguntarme si esta es la única vía. Definitivamente, creo que el punto fundamental es hacer una pausa. Frente a una emoción, no importa si es de las buenas o de las lindas o de las feas, hacer una pausa y volver al presente, hacer conciencia de qué me genera esto. A ver, evidentemente las emociones que tienen que ver con la ira, con el enojo, con la frustración, con la injusticia, con una percepción de una realidad hostil, son muy evidentes hasta a nivel del cuerpo físico, porque uno siente el calor de estómago, ¿no? Me sube el diablo. Sentimos esta reacción, ¿no? De, qué incomodidad, ¿sí? La podemos sentir a nivel digestivo, se nos puede clavar un dolor de cabeza, a nivel físico percibo la emoción. Si siento que hay una emoción que me está desbordando o me está invadiendo, la forma de gestionarla, digamos, correctamente, es observarla, mirar qué pasa con esto. Por lo tanto, evidentemente, hacer una pausa. Si yo no hago la pausa, voy a ir directo a la reacción. ¿Sí? Voy a insultar al que me está insultando, le voy a pegar al que me está pegando, obviamente como forma de defensa. Estoy planteando hechos nada más, ¿no? Acá no estoy poniendo juicios de ningún tipo. Pero si yo puedo hacer una pausa y mirarme, me voy a dar cuenta que esta emoción me está mostrando algo. Por algo me he sentido de esta forma. Indignada, acusada, juzgada, violentada, etcétera. Y esto no significa que no tengo que accionar, pero desde dónde acciono es lo fundamental. Porque otra de las reacciones, en vez de reaccionar, podría ser meterme
meterme en una crisálida, meterme en una cueva, ¿no? Y bloquear. En cualquier caso tenemos una situación problemática allí. ¿Mm? Porque si yo me bloqueo, tampoco le estoy dando espacio a que la emoción me muestre lo que me trae para mostrarme. ¿Mm? Son como maestros, si se quiere, las emociones. Me muestran situaciones y obviamente tendré que revisar cuáles son mis creencias. Porque si yo estoy criada en una familia y en una sociedad, inclusive, donde la violencia es la forma de resolver los problemas, para mí eso va a ser lo normal, para mí eso va a ser lo que está bien. Y en algún momento esto fue lo que estuvo bien, ¿sí? Porque como sociedades hemos pasado muchos estados y muchas premisas que estaban allí como verdaderas se han ido cayendo. ¿Mm? Los abusos en muchos casos fueron legales en algunos momentos de la vida. Alguien se planteó que esto no era así, y entonces se planteó, o por lo menos percibió una realidad diferente, y entonces se empezó a cambiar el paradigma de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy lo vemos como una aberración, pero definitivamente en algún momento eso fue bien visto, fue legal, y fue lo normal, lo cotidiano, lo que estaba bien. ¿Mm? Entonces yo creo que este ejercicio de detenernos a pensar o a meditar sobre mis creencias, por más que yo esté absolutamente segura de que son las correctas, yo creo que siempre nos va a dar una perspectiva para poder ponernos inclusive en el lugar de los demás, ser un poco más empáticos. ¿Mm? Así es. Las creencias siempre tienden a polarizarse, ¿no? Primero piensas blanco y como no te funciona el blanco, pues te vas a ir al negro. Pasa igual con las emociones. Es lo que se suele decir el amor-odio, ¿no? Que amas tanto que de la misma manera te vas y después odias lo mismo, ¿no? ¿Pasa igual? Es directamente, inversamente proporcional el amor del odio que se puede llegar a sentir. Es que ahí es cuando entramos en este concepto muy oriental de la dualidad, ¿no? De pasar de un lado a otro y ser como un péndulo. ¿Mm? Incluso, bueno, otra vez entramos en un concepto como muy filosófico de las polaridades. Yo creo que finalmente, si nosotros únicamente nos estamos rigiendo por estas reacciones límbicas, por estas reacciones tan primarias, siempre vamos a estar en un punto o en el otro, pero son dos caras de la misma moneda. ¿Mm? En realidad yo lo que he llegado a visualizar o a vislumbrar, tanto en mí, a nivel personal, en mi trabajo interior, y de alguna forma observando y en consulta y demás, hay emociones y hay estados que podríamos llamar incluso estados del alma, estados del corazón, estados de conciencia. Yo creo que el amor como tal no es una emoción. La emoción tiene que ver con otras percepciones, ¿sí? Claro, esto es algo tal vez muy, muy abstracto. ¿Sí? Intentas decir que... Pero la emoción... Lo que intentas decir que con una emoción en total explosión se puede seguir queriendo, se puede seguir... Es eso, ¿no? Si has dicho que el amor es un estado, por ejemplo, ¿no? Bajo una emoción... bueno, pues vamos a considerarla negativa, ¿no? O puede ser pues, un estado iracundo, destructivo. Aún así, ¿crees que el estado del amor se mantiene o se aparca? Es como cuando me enojo con mi hijo, me enojo con mi pareja, me enojo con mi madre, ¿sí? Y me enojo que es como, ¡ah, lo mato! Eso es lo que sentimos internamente. Pero eso no significa que yo dejo de amar a esa persona. ¿Mm? La emoción aparece porque me está mostrando algo, pero no necesariamente va a negar absolutamente el estado de amor como tal. ¿Mm? Ojo,
sí puede llegar un punto en el que se corte esto a nivel humano, porque podemos hablar de un amor trascendido. Ahí creo que yo no llego, no sé ustedes chicas, pero yo no he llegado a esos estados, ¿sí? Hay un punto en el que, obviamente, si hay muchas situaciones contaminando una relación, ese amor se va a terminar perdiendo. ¿Mm? Y dependerá de cada ser humano, obviamente. Y en algún punto, tal vez si uno se puede sacar todas estas capas emocionales, justamente, se queda igual con ese sentimiento, con ese estado, como les decía, que tal vez podríamos llamar más puro. ¿Mm? Pero para llegar a esos estados yo creo que hay que trascender muchísimas cosas. Entonces necesitamos volver más al físico, que tiene que ver con que no necesariamente un estado de enojo va a representar el fin del amor. ¿Mm? Es más, si yo me enojo con mi pareja, me enojo con mi hijo, me enojo con mi madre, me enojo con mi padre, con un hermano, con un compañero de trabajo, al que aprecio mucho, ahí está el tema de la gestión emocional. ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo le planteo al otro? Porque finalmente también lo importante de la pausa es saber cómo le planteo al otro que esta situación me generó un dolor, me generó una incomodidad. Porque el tema no está en que como yo lo gestiono nunca planteo nada. No. Como lo gestiono, lo que hago es no ir desde la reacción instintiva, pero sí plantearle al otro que me sucede esto o aquello con una actitud, con una forma, con una manera, con una palabra que el otro haya tenido. ¿Mm? Porque finalmente voy a la base, que es tal vez el amor o el cariño hacia esa persona, el respeto, y le puedo plantear desde otro lugar. ¿Mm? Precisamente, Carolina, concretamente, ¿qué herramientas propones tú, además de, o sea, para la gestión emocional, ¿no? Además de separarse, respirar o ponerse desde otro lugar, de la comunicación con los demás también, ¿qué propones? Hay una, vamos a llamarle disciplina, dentro de las relaciones humanas, que es la comunicación asertiva. Cuando yo puedo pararme, finalmente, tomar un espacio, sobre todo cuando estoy muy desbordada, puedo tomar un espacio. Nos pasa lo mismo cuando estamos con mucha ilusión y prometemos cosas que sabemos que después no vamos a poder cumplir. Por eso digo que no necesariamente son las emociones negativas o las que consideramos negativas o malas. Pero una vez que si logro hacer la pausa, ya di un paso gigante, sí, ¿no? Y decir, a ver, esto me desborda, vamos a poner pausa a la reacción. Mirar de dónde viene, observarme de dónde viene esto que estoy sintiendo y cómo lo puedo transmitir a la otra persona de una forma en la que el mensaje llegue realmente desde el lugar que lo quiero transmitir. El gestionar nuestras emociones tiene que ver con darles el espacio, escuchar lo que me están diciendo. No es, no sientas miedo, no sientas angustia, no sientas dolor, no sientas ira, no sientas enojo, no sientas esta explosión que puedo sentir de indignación. No, quiere decir, mírala, ya está ahí, mira qué pasa con ella. Y desde dónde está provocándose. Capaz que lo que estoy sintiendo es un ataque a mis creencias, por ejemplo. Si yo realmente no me puedo separar de la situación que estoy teniendo, tal vez lo mejor es que me retire físicamente de ese escenario. Que me vaya al baño. Estoy muy enojada. Imagínense que estoy en el medio de una discusión. Estoy muy enojada y no puedo, no estoy pudiendo no responder de repente. Y sé que la respuesta va a ser hiriente, porque estoy muy dolida. Me retiro del escenario, me voy al baño, me voy a dar una vuelta, no solamente a respirar, ¿sí? Me salgo de ese lugar que estoy sintiendo tan agresivo, y cuando logre bajar un poco el nivel de angustia que me puede generar esa situación,
entiendo por qué estoy enojada, por qué me enojó tanto lo que me dijo tal persona. Bueno, porque se está metiendo con mis creencias o porque me generó un miedo. Me parece que esto que dice, si yo lo proyecto, puede generar una acción muy, muy nociva. ¿Mm? Desde donde me recuerda o me retrotrae a situaciones de mi infancia. ¿Mm? En general, cuando reaccionamos emocionalmente son temas que se conectan a nivel inconsciente con situaciones de mi infancia. Y dices, ay, otra vez, ya llegamos al niño interior herido. Esto estos procesos son inconscientes. Lo que pasa es que el inconsciente es el que finalmente está todo el tiempo digitando nuestras reacciones. ¿Sí? Entonces el entender de dónde viene, lo que pasa que yo me siento atacada cuando alguien levanta la voz, pero finalmente el otro levanta la voz todo el tiempo, no lo hace necesariamente conmigo. ¿Mm? Y entonces ahí yo me estoy despegando un poco de la situación. A veces lo puedo hacer y a veces no, somos seres humanos, ¿sí? Y a veces las emociones nos pasan por arriba como las olas, ¿no? Y estoy ahí tratando de salir de la revolcada que me pega una y la otra, y es como, bueno, esta vez perdí, ¿está bien? Emociones 1, caro 0, bárbaro, ahí está el tablero. Pero el poder, en la medida en que, por eso es importante no llegar a derrapar en las emociones, porque saldremos muy lastimados y... Sí. No, acaba. Eso es una pregunta que no tiene nada que ver. Está bien, cierro esta idea entonces. El otro también va a salir muy lastimado, ¿sí? Entonces, como puntos, si tuviéramos que hacer una lista de cómo gestionar las emociones, bueno, primero, pausa, salirme si necesito del escenario. A veces puedo respirar y a veces no, porque si yo estoy muy, muy enojada, es como... No puedo ni respirar, salgo a dar una vuelta y el mismo movimiento físico me va a traer un poquito más a tierra. Si la cabeza está muy disparada, tampoco voy a estar pensando muy objetivamente. La cabeza va así como fuegos artificiales, ¿no? Calmarme. Cuando esté calmada, cuando yo pueda, incluso puedo agarrar el cuaderno y escribir esa noche, si en ese momento no lo puedo hacer. Escribo, saco todo esto instintivo y después tendré una mirada más clara para poder plantearle a esa persona lo que me dolió y por qué me dolió. Me hago cargo de lo que sentí y desde este lugar me comunico con el otro. ¿Sí? Así es. Pregunte, Lucía, lo que no tenía nada que ver. Te voy a llevar a otro sitio, ya verás. Vamos. La idea de que las emociones no te conectan con la realidad. Quiero decir, lo que estás sintiendo no es verdad, porque tal vez, ¿no? Es simplemente un impulso, pero ¿tan cierto es eso? Por ejemplo, no sé, un momento de rabia, ¿no? Un momento en donde explotas, hay un enfado y sacas. La gente suele tender a pensar, no es que en ese momento tú no eres, ¿no? Es que no estás conectando porque luego lo piensas y cambias de idea y tal. Pero un momento de euforia pasa lo mismo, pierdes el contacto con la realidad, pero ¿tan cierto es eso? Esa es mi pregunta y la dejo en el aire. ¿Tú qué piensas? Me gusta tu pregunta. Yo creo que en cualquier... A ver, nosotros en general no vemos la realidad tal cual es, porque siempre estamos haciendo una interpretación de lo que estamos viendo. Es un poco la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Estamos viendo algo a través del cristal con que nosotros hemos sido formados, no solo a nivel de núcleo familiar, sino en la sociedad en la que estoy, en el país en el que vivo. Tenemos una serie de condicionamientos que regulan de alguna forma nuestra manera de pensar, ¿sí? Tenemos una estructura de pensamiento dada por el lugar donde nacimos, el año en que nacimos, la familia que tuvimos, la sociedad en la que nos criamos.
¿Mm? Por lo tanto, si partimos de esa base, en ningún caso estamos viendo la realidad tal cual es. Siempre la estamos interpretando. Cuando aparece una emoción, probablemente estemos interpretando la realidad desde esa emoción. Pensemos que la emoción es una reacción límbica, que se gestiona, vamos a lo más concreto, que es el cerebro, y que obviamente estamos viendo solo una parte, ¿no? Pero se regula a nivel cerebral por distintas áreas. ¿Mm? Esa emoción que aparece. Acá hay un planteamiento que hace la doctora Nazaret Castellanos hablando sobre neurociencias, justamente, y ella plantea lo que se llama el secuestro de la amígdala. Yo no soy neurocientífica, yo soy una apasionada de las neurociencias, que es muy distinto, ¿no? Hecha la aclaración, lo que explica la doctora Castellanos es que la amígdala, que es de alguna forma la que gestiona el mundo emocional a nivel de nuestro cerebro, se hiperestimula con las emociones, ¿sí? Con determinadas situaciones que nosotros percibimos, como les decía al principio, a nivel interno o externo. Pero hay una hiperestimulación de la amígdala y por lo tanto un acrecentamiento de la amígdala. La amígdala tiene el tamaño más o menos de una almendra, por eso se llama así. Bueno, esta pequeña estructura cerebral tiene la capacidad de hacer una gestión que anula de alguna manera nuestro neocórtex, ¿sí? Esta parte cognitiva, esta parte más consciente, donde nosotros podemos gestionar la conciencia de sí, la regulación de instintos, la regulación de impulsos, etcétera. El secuestro de la amígdala es cuando la amígdala se impone al neocórtex y por lo tanto creemos que estamos haciendo una regulación consciente de la situación, pero no es así. Es la amígdala gestionando todo esto, nuestro mundo emocional gestionando todo esto. Desde esta explicación tal vez podemos entender que no estamos viendo la realidad tal cual es, porque está teñida por lo que la amígdala está dirigiendo, ¿sí? Pero, Es como que se pusiera al mando de nuestro centro un monito, de nuestro árbol, de nuestro auto. Vamos a imaginarnos que vamos conduciendo un auto y de repente es un mono el que está conduciendo el auto. Ibas a hacer alguna pregunta, Lucía, pero es que el pero ya impone ahí una... Dale, me encantan los peros. Yo soy pro peros. Si las emociones, ¿vale? Lo que sacamos con una emoción está guardado dentro de nosotros a distintos niveles, ¿no? De frecuencia, de conciencia, de tal. Tanto, como he dicho, ¿no? Desde cuando estás enfadado y estás ahí como en lo más denso, ¿no? O más espeso, hasta cuando estás en un estado de euforia, que estás ahí con una idealización de una vida súper... Quiero decir, es verdad que no se ajusta a la realidad de tal vez todos los días, la lógica, la que te permite vivir con el entorno, pero es tu realidad a distintos niveles donde las has guardado, quiero decir, Sí, ¿no? totalmente. Si pasa el enfado y te das cuenta de que no tenías razón, seguramente es que haya una incoherencia entre lo que tienes en ese inconsciente, pero pasa también en los estados de alegría, ¿no? Desde una alegría básica. Sí, cuando uno idealiza todo. Sí, sí. Claro, si tú estás bajo un estado de contentamiento y demás, ¿vale? Y vas pasando gradualmente a un estado de euforia, por ejemplo, hay una pérdida de la realidad que es adaptativa para ti en este momento. Pero no deja de ser una proyección hacia adelante o hacia atrás. Es que las emociones finalmente tienen esta capacidad adaptativa.
se me ocurre un ejemplo para poner acá. Obviamente coincido absolutamente en que es una realidad que yo estoy viviendo, más allá de si es la realidad tal cual o si es una realidad percibida o autopercibida. ¿Mm? Acá lo que importa es cómo estoy percibiendo el mundo, cómo estoy percibiendo mi realidad, el mundo, mi realidad, ¿sí? Que podrá ser el mundo literal o mi mundo. Si nosotros tenemos una persona depresiva, la percepción de la realidad de esa persona está haciendo que nada tiene sentido, muy a grandes rasgos, ¿sí? Para no meternos, lo pongo solo como ejemplo. Y esta persona evidentemente está vibrando en una realidad donde lo que ve tiene todo un tinte negativo. Nada tiene el suficiente sentido como para encontrar esa motivación. ¿Es la realidad tal cual o es una realidad percibida? Es una realidad percibida y tal vez justamente el trabajo de consulta terapéutica será tirarle la línea a esa persona para que vea, empezar a trabajar para que pueda salir de esta visión y mirar un poco más amplio, ¿sí? Siempre es un tema de percepción, la realidad, siempre, siempre, siempre va a ser desde donde estoy percibiendo, por lo tanto será mi realidad. Pero eso no significa que necesariamente va a ser la correcta o no. Por eso decía hace un rato, ¿no? Que creo que el cuestionarnos las cosas siempre nos va a permitir ese espacio, ¿no? De reflexión, de discernimiento, de construcción interior. ¿Mm? Pero definitivamente, para mí es la realidad que está viendo, es la realidad que estoy sintiendo y que estoy percibiendo. Y como vos decías, tiene niveles, claro que sí, hay partes de mí. Y por eso es tan complejo o tan comprometido el trabajo con uno mismo y con su realidad interior, Pero porque es una realidad interior. Chicas, solo os recuerdo que llevamos ya más de una hora. Lo digo porque conozco muy bien a Lucía y los peros se Sí. pueden alargar. Los peros pueden ser De hecho, eternos. Carmina ya se retiró, no sé si para gestionar alguna Sí. emoción, discretamente nos ha dejado aquí. Pero sí, No las aguanto más. adelante, Lucía, pero que lo tengas en cuenta, digo, el tiempo. Yo es que te aterrizo. Yo soy la parte aterrizadora. Es la tierra que nos planta. No se vayan tanto en el aire. solamente apunto esto y no hace falta ni cuestionarlo, quiero decir, creo que además todos lo entendemos. Que hay muchas veces que yo lo que iba a aportar ahora es que si la emoción es un proceso químico también del cuerpo, ¿no? De normal, todos asociamos unas reacciones químicas a determinados tipos de comportamiento, pero además de cada uno piensa a su manera en función a su historia personal, pero todos, ¿sabes? Todos tendemos a llevar el mismo proceso químico a estados de pesimismo, enfado, quiero decir, va tan ligado y además es tan global, es de todos. Yo tendré un pensamiento pesimista respecto, pues a lo mejor al tema laboral, económico, lo que sea, tú lo tendrás al tema familiar, pero no deja de ser pesimismo. Sí, sí. O sea, y creo que de alguna forma, por suerte, somos como tan estandarizados. Sí. Y así se pueden hacer los estudios neurocientíficos que comprueben que una persona que tiene un diálogo interior muy nocivo hacia sí misma va a tener determinadas reacciones a nivel emocional, a nivel físico, a nivel orgánico, ¿sí? Que sea que el pesimismo o que la charla interior esté dirigida hacia mi aspecto personal o hacia mi desempeño laboral o hacia mi autopercepción a nivel de pareja, ¿va a generar el mismo efecto? Sí, va a generar el mismo efecto, porque es la misma charla interna, aunque sean distintos escenarios. Pero por eso también es importante que sepamos que hay formas de aprender a gestionarnos. Finalmente es conocerse a sí mismo. Yo creo que la gestión emocional, la gestión psicoemocional, física también,
tiene que ver con un autoconocimiento, tiene que ver con dirigir la atención hacia adentro y hacerme cargo de lo que está pasando y reconocer qué sucede a nivel, obviamente, consciente, probablemente sea lo primero que pueda observar, y después empezar a bucear en ese mundo inconsciente que tenemos absolutamente todos y que a todos nos pulsa, y esto es muy freudiano, obviamente, ¿sí? El inconsciente pulsa. Y pulsa quiere decir, empuja reacciones. Hoy tenemos toda una explicación neurocientífica de cómo pulsa el inconsciente y cómo se puede llegar a gestionar esto. Pero no quiere decir que sean cosas nuevas. Esto viene desde yo creo que desde el comienzo de los tiempos de la humanidad, el cuestionarnos ciertas cosas y el decir, ¿y ahora qué hago con esto? De una forma o de otra, pero esto se ha planteado siempre. Yo creo que es un tema de conocerse a sí mismos, de volcar esa atención que muchas veces está hacia afuera, hacia adentro, y decirme, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me está pasando? Tal vez antes del por qué o el para qué, ¿no? Sí, identificarlo sería. Que le veo a Lucía cara de pero. No, Ya no hay más. Puede ser la idea para hacer un segundo encuentro también. Para seguir. Uy, yo feliz, chicas, cuando quieran. Me encanta. No, ha sido muy. Bueno, yo no te conocía y ha sido. Vamos, estoy encantada de haberte conocido, aunque sea así, ¿no? Gracias a estas tecnologías también, que tienen su lado positivo, también. Absolutamente. Y bueno, desde la Asociación Familia Evolutiva te agradecemos que hayas participado, que hayas aportado tu granito de arena, Carolina. Pues eso, ¿no? Que al final, como bien dices, es que yo diría que uno de los objetivos o el gran objetivo sería autoconocernos, o sea, esa autoobservación para ver a dónde narices vamos, evolucionando, ¿no? Así que muy agradecida. No sé si Lucía quieres aportar algo más. ¿Puedes? Adelante. Igualmente, que me alegro de verte y que gracias por haber acudido. Gracias a ustedes, Eva, también, qué gusto conocerte. A Lucía fue hablar con ella como si hubiera pasado un día de la última vez que hablamos, y hace como un año. Más bien, gracias a ustedes por la invitación, me siento muy, muy honrada, de verdad. Para mí siempre me gusta mucho compartir y no tanto entregar verdades, porque yo no soy quien para entregar verdades, pero sí reflexionar juntos, sí tener estos espacios donde no solamente hacemos un trabajo intelectual, sino que nos preguntamos cómo, para qué, de qué manera se puede mejorar. Yo creo que esos ejercicios siempre son muy favorables, muy productivos, porque también nos sacan un poco de la zona de confort, ¿no? El poder desarrollar el discernimiento para mí es fundamental, y el discernimiento no es solo algo lógico, no es algo solamente o puramente intelectual, va mucho más allá. Entonces agradecerles infinitamente, qué gusto Eva conocerte, qué gusto Lucía verte de nuevo, a Carmina aunque se haya ido, al compañero Jorge, dijeron que se llama el otro compañero. Juan Ramón, perdón. Estoy absolutamente a disposición y ha sido un placer de verdad compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación, de verdad, y por acordarte de mí, Lucía. Igualmente, un placer. Y también muchas gracias a todas las personas que habéis pasado por el directo, que habéis estado ahí con paciencia al principio y escuchando a Carolina. Un beso enorme. Gracias. Y hasta pronto. Chao. Chao, gracias a todos. Adiós.